6 meses después, divorciarme de mi esposo fue un gran error. Esto es largo, pero vale la pena que todos lo lean. Si pudiera dar algún consejo sobre el divorcio, sería no hacerlo bajo circunstancias normales. Si tu cónyuge te está golpeando o amenazando a ti o a tus hijos, por supuesto, sal de ahí rápido. En mi caso, no hubo abuso. Estuvimos juntos durante 8 años, la mayoría buenos, y tenemos 4 hijos. Alrededor de los 5 años, obtuve un ascenso en el trabajo y se me metió en la cabeza que mi exmarido me estaba frenando o al menos impidiéndome tener más éxito y una vida mejor. Nunca tuvimos mucho dinero, pero con mi ascenso ahora ganaba más que él. Empecé a trabajar más horas y, al mismo tiempo, le recortaron las horas a él por lo que estaba más en casa. Realmente comencé a resentirlo porque él estaba en casa y porque podía pasar tiempo con nuestros hijos. La mayoría de las noches, cuando llegaba a casa, ya se estaban preparando para ir a la cama, sino ya estaban durmiendo. Después de unos meses en mi nuevo trabajo, me quedó claro que las cosas no iban bien en casa sin mí. Algunas noches, los platos no estaban lavados cuando llegaba a casa, o los niños no habían comido, o cualquier otra cosa de la que pudiera enojarme con él. Realmente no importaba. Él seguía diciendo que intentaría más, pero que era difícil estar en casa todo el tiempo. Eso siempre me enojaba mucho. Durante los siguientes años, las cosas siguieron empeorando. Mis horas de trabajo no se reducían y las suyas eran intermitentes a tiempo completo. No había un momento conveniente para que él trabajara a tiempo completo debido a mis horas, pero también necesitábamos el dinero. Siempre que me decía que podría obtener horas extra, yo siempre me quejaba y cuantas menos horas trabajaba, más me quejaba de que no traía suficiente dinero. Siempre que él mencionaba la contradicción, yo le decía que tenía que resolverlo. Sabía que eso le molestaba, así que empecé a decirlo mucho y para todo lo que podía. Realmente comencé a resentirlo y me alejé de él. Sabía que lo estaba lastimando, pero no me importaba. Si no quería ser lastimado, al menos intentaría hacerme feliz. Usé esa misma lógica para justificar cuando comencé a hablar con otro chico en el trabajo. Pensé que era solo un amigo, pero hablar en el trabajo se convirtió en mensajes de texto en casa, luego en fotos y videos, y luego en tratar de tener tiempo a solas con él. Sabía que estaba mal, pero me hacía sentir tan viva y mi esposo no me había hecho sentir así en años. Estaba cansada de ser infeliz y lo estaba haciendo por mí. Lo peor fue la noche que llegué a casa a una hora razonable y encontré que él había limpiado toda la casa, cocinado la cena para toda la familia y elegido una película para que todos viéramos juntos. Esto me habría derretido un par de años antes. Pero esa noche ni siquiera pude mirarlo y fingí estar enferma. Pasé el resto de la noche en la cama mientras él me atendía, me revisaba, incluso me hacía comida diferente y me la llevaba a la cama. Me hizo sentir terrible y luego me enojó que él me hiciera sentir así y al final de la noche estaba enviando mensajes de texto con el otro chico. Durante los siguientes 2 meses, a partir de esa noche, no importaba lo que él hiciera, estaba equivocado solo por respirar. La mayoría de los días se molestaba tanto por cómo lo trataba, y yo simplemente esperaba y lo provocaba hasta que perdía los estribos porque sabía que eventualmente sucedería. Después de la mayoría de las peleas que teníamos, él se disculpaba por lo que yo le decía que había hecho mal, si es que había algo, pero yo nunca lo hacía. Normalmente encontraba la manera de hacerlo sentir aún peor. Sabía que tenía razón porque él estaba equivocado y eso era todo lo que me importaba. Incluso fingí que no me importaba cuando descubrió mi relación con el chico del trabajo. Realmente me destruía por dentro verlo contener las lágrimas, pero no iba a dejar que él viera eso. Estaba en su momento más débil y fue cuando elegí decirle que quería divorciarme. Casi podía oír su corazón romperse dentro de su pecho. Habló y luchó y dijo que podíamos superarlo juntos. Realmente no estaba interesada en arreglar nuestro matrimonio. Pero en su mayoría terminé las cosas con el otro chico, solo porque sabía que podía recuperarlo si quería. Podía ver que él estaba intentando, y de vez en cuando se lo dejaba saber, pero en su mayoría seguía siendo horrible con él por cualquier y todas las razones que podía pensar. No estoy segura de qué más podría haber hecho el hombre para hacerme feliz, además de encontrar un trabajo que pagara lo suficiente para que yo no tuviera que trabajar en absoluto. Él dijo que estaba buscando, pero buscar y encontrar
son dos cosas diferentes. Fue alrededor de este tiempo que descubrí este grupo y algunos otros. Empecé a publicar cosas sobre él desde mi perspectiva y recibí tanto feedback positivo sobre cómo me sentía que sabía que tenía razón. Cuanto más publicaba, más validación recibía. No era solo yo quien sabía que mi ex no valía la pena. Tenía todo el internet diciéndome lo terrible que era. Empecé a decirle cosas horribles e incluso a ignorarlo abiertamente. Estaba tan segura de mi opinión y la de todos los demás que contacté a un abogado y en un par de semanas había solicitado el divorcio. Continué usando este sitio y algunos otros para validar mis sentimientos y para recibir ánimo para seguir adelante y finalmente se hizo. Fue bastante bien. Mi ex no pidió mucho, además de no divorciarnos y tratar de resolverlo. No me importaba eso, sin embargo. Él estaba destrozado, pero yo era libre. Podía hacer lo que quisiera sin tener que sentir culpa o responder a nadie. Fue una sensación increíble de libertad. Sin embargo, no duró mucho. En el primer mes, después de que él se mudó, perdí el día de la basura 3 veces. También rara vez había un solo plato limpio y la ropa se amontonaba tanto que tenía que empezar a hacer la prueba de olfato para ver si podía usarla de nuevo. Además, nunca vi a mis hijos más miserables. Mi hija mayor había visto algunos de los mensajes del otro chico meses antes y sabía que mi ex todavía quería intentar solucionarlo. No le tomó mucho tiempo dejar de hablarme en absoluto, excepto para decir que quería ir a la casa de su padre. Los otros también me dijeron que querían vivir con su padre. Hice lo mejor que pude para tratar de hacerlos felices, pero terminé comprándoles juguetes todo el tiempo y la felicidad solo duraba unos minutos. También estaba teniendo muchos problemas con el trabajo estando sola. No podía trabajar todas esas horas extra que se esperaban de mí. Finalmente cedí y empecé a llamar a mi ex para que cuidara a los niños. Él siempre venía tan pronto como podía y siempre me preguntaba si necesitaba algo. Cuando llegaba a casa, encontraba platos limpios y la ropa lavada e incluso la cena a veces. Nunca decía mucho después de que llegaba a casa, solo decía que lo llamara si necesitaba algo y se iba. Una noche sacó la basura y la llevó a la acera porque era noche de basura y yo lo había olvidado otra vez. Siempre se veía tan triste cuando era hora de irse. Finalmente, después de un par de meses, mis amigos me convencieron de salir a una cita. Era para cenar y ver una película y estaba emocionada y esperanzada, pero en la cena comencé a sentir una culpa abrumadora. Se volvió tan intensa que ni siquiera fui a la película. Una semana y alrededor de 1 millón de lágrimas después, estaba en el sofá de una terapeuta. Le conté todo lo que había pasado, comenzando con el ascenso que obtuve en el trabajo. Ella no estuvo de acuerdo conmigo ni con ninguno de los ánimos para divorciarme que recibí. Terminé en su oficina 2 y, a veces, 3 veces a la semana, y cuanto más hablaba para probar que tenía razón, más empezaba a ver lo equivocada que estaba. Fue realmente desgarrador. No sé si lloré tanto en toda mi vida como lo hice en el primer mes en su oficina. Después de unos $2 en sesiones de terapia, aprendí que mi ex tenía sus defectos, pero descubrí que los míos eran mucho peores. Hice tantas cosas horribles y dije cosas horribles que no querría estar conmigo, pero él sí quería. Todavía recuerdo que en la reunión con el abogado me pidió por favor no seguir adelante con el divorcio. Lo hice, sin embargo, y luego más tarde me jacté aquí de lo bien que se sentía. Estaba equivocada y ahora puedo verlo. Hace un par de semanas salí con él cuando se estaba yendo de la casa. Le pregunté sobre volver a estar juntos. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de lágrimas y unas cuantas bajaron por sus mejillas. Me dijo que no sabía si podía. Dijo que el dolor había sido demasiado durante demasiado tiempo y que si volvíamos a estar juntos podría simplemente darle la vuelta y hacerle lo mismo otra vez. Dijo que siempre pensó que me daría cuenta de cuánto me amaba y me detendría hasta que firmé los papeles del divorcio y solté un gran suspiro exagerado de alivio. Dijo que eso lo lastimó más que cualquier otra cosa y que no sabe si alguna vez podrá confiar en mí de nuevo. No lo culpo. Destruí a un hombre que, al mirar hacia atrás, era un gran esposo. Privé a mis hijos de tener un gran padre en la casa con ellos y les quité sus hijos a él. Y yo, la que impulsó el divorcio esperando felicidad y una vida de libertad,
paso todo mi tiempo libre sentada en casa o sentada en el sofá de un terapeuta. Por favor, no tomen solo el consejo de nadie en este sitio ni en ningún otro sobre divorciarse. Si tu matrimonio está mal, mírate a ti mismo primero y ve si puedes hacer cambios. Este es un consejo tanto para hombres como para mujeres. Divorciarse no es divertido. Estar divorciado no es divertido. Y ver a tu esposo destrozado y a tus hijos nunca felices por tus acciones es la experiencia más dolorosa que puedo imaginar. Les deseo lo mejor a todos y espero que le den una segunda oportunidad a su matrimonio.